En nuestros especiales informativos en Sentir Cáceres Televisión con Digital Extremadura estamos abordando asuntos de calado social para que el ciudadano que nos ve o que nos lee a través del medio online pueda ir conociendo la realidad de esta ciudad. Bien, pues ahora mismo queremos centrar el asunto en el tema del ruido de Cáceres. Hace unos días la actual alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, ha visitado el barrio de La Madrila, donde se focalizó el asunto del ruido de los establecimientos hosteleros hasta el punto que se judicializó. Y dentro de esa judicialización, pues una de las personas implicadas fue la exalcaldesa de Cáceres, Carmen Heras, que se encuentra con nosotros. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y vosotros? Encantado de saludarla. Igualmente, muchas gracias. Bien. En esta introducción que yo acabo de hacer, como usted bien ha escuchado, pues bien, es un asunto que se ha judicializado de tal forma que en estos momentos pues, ha calado en la sociedad, pero hasta el punto de que como el tema se ha venido abordando desde diferentes esferas, pues a lo mejor no se conoce realmente lo que es el intríngulis del caso, ¿no? Por decirlo de alguna forma más gráfica. Es decir, la situación en estos momentos de este caso del ruido de Cáceres, en el cual usted está implicada y además en una sentencia condenada, una sentencia que está recurrida en la audiencia provincial, ¿cuál es en estos momentos, Carmen? Bueno, como saben todos, yo me he visto inmersa, juntamente con el concejal que llevaba la policía local y la seguridad ciudadana, me he visto inmersa en un proceso de tipo penal que han conseguido unos determinados vecinos de la asociación de La Madrila, no todos afortunadamente, y que nos ha llevado a esta situación, ¿no? Al momento actual en el que efectivamente hemos recurrido una sentencia dada por un juzgado de la ciudad. Se ha llevado el caso por la vía penal y realmente ahora mismo estamos en una posición de espera hasta que la audiencia provincial ratifique o no, o diga lo que tenga que decir con respecto a esta sentencia. La sensación, si usted me pregunta por la sensación que yo tengo ante unos hechos que son estos que hemos comentado, por ahí voy, sí. Pues es una sensación muy triste en lo personal, ¿no? Porque todo el mundo sabe en esta ciudad que si alguno de los temas que yo tuve en cartera de una manera predominante fue precisamente el problema que había del ruido en La Madrila, un problema que venía de tiempos atrás, que es producto de una determinada forma de entender el ocio, que es producto de una falta de respeto de una serie de personas que de manera totalmente desafortunada molestan en el descanso a unos vecinos y que yo intenté atajar con todos los medios que yo tenía a mi alcance. Todo el mundo sabe en la ciudad que esto derivaba de 30 años atrás. Todo el mundo sabe que el ayuntamiento siempre había tomado cartas en el asunto de una forma o de otra, y todo el mundo sabe que la zona se saturó de bares porque se dieron muchas licencias en unos mismos sitios, ¿no? Ni di licencias nuevas, hice todo lo posible por la vía de una ordenanza nueva, totalmente actualizada, ponerle coto a este tipo de sinrazón, obligando a los lugares, a los bares, a tener una definición clara de qué es lo que se hacía dentro de los bares, pero evidentemente al producirse la situación no se pudo terminar de la noche a la mañana, eso está claro, ¿no? Porque, repito, los bares necesitaban unos plazos para insonorizarse, porque la policía local tenía que vigilar, porque efectivamente los expedientes tenían que construirse, etcétera, etcétera. Todo tiene sus plazos, todo tiene sus ritmos. Todo el mundo sabe que los expedientes los construyen unos funcionarios, un funcionario en este caso, y todo el mundo sabe que hay unos determinados papeles que cada uno de nosotros hacíamos. El mandato mío estaba muy claro, el mandato mío era intentar solucionarlo, y yo creo que todas las personas que intervinieron intentamos hacerlo de una manera o de otra. El problema está en que, al parecer, la única responsable, o los únicos responsables, somos los hosteleros por una parte, en lo que yo no voy a entrar, evidentemente, y por otra parte el concejal y yo misma, ¿no? Entonces, la sensación o la sensación que yo tengo es una sensación pues, de inmensa soledad,
de inmensa preocupación, en donde de alguna manera todos los hechos y todo lo que hemos hecho se ha terminado aquí, por lo menos de una manera provisional, de una manera aparente, y donde parece que todo sigue más o menos igual, donde la vida sigue más o menos igual, y donde únicamente pues, hemos sido dos personas, desde el punto de vista político, los responsables de todo. Sí, pero lo que está claro es que este problema del ruido ha dado mucho ruido y ahora parece que hay mucho silencio. Es lo que le quiero decir, ¿verdad? Es lo que le quiero decir, que como la vida es tenaz y la forma de vivir también, y todo el mundo tiene sus propios problemas y sus propias preocupaciones, pues evidentemente parece que esto, una vez que ha ocurrido lo que ha ocurrido, bueno, pues seguimos y ahora ya no hay problema ninguno en ningún sitio y ahora todo se está haciendo correctamente, como si antes no se hubiera hecho correctamente, como si antes no se hubiera intentado. Quiero decir que todo el mundo es consciente de cómo funciona una administración local, que cada uno tiene sus obligaciones y que evidentemente los ritmos y la manera de trabajar pues tiene unos controles determinados internos que al parecer pues, no se han tenido o sí se han tenido en cuenta en el momento en el que estamos o para llegar a la situación en la que estamos, ¿no? Y entonces mi preocupación estriba precisamente en donde la ejemplarización que posiblemente tenga la sentencia solamente recaiga, por así decirlo, en la parte más débil de todos, ¿no? Como podemos ser los dos políticos que en aquel momento estábamos allí y teníamos en aquel momento las obligaciones, ¿no? Sí, pero perdona que le diga, ¿cómo es posible, desde el punto de vista periodístico uno lo analiza y desde el punto de ciudadano resulta que coincide, ¿no? En las conversaciones que uno tiene en la calle, en fin, porque en los determinados círculos sociales de la ciudad, en una ciudad como esta, de unos 100.000 habitantes, donde todos sabemos cómo es esta ciudad, pues se comenta que si usted y el concejal son culpables del tema del ruido en la ciudad, ¿cómo es posible que, después de lo que acaba de decir, que con la ordenanza municipal puesta en marcha, una ordenanza además novedosa, que quiere paliar el ruido en una zona determinada de la ciudad, se meta en el mismo saco a los hosteleros y a la propia, por ejemplo, y a la propia alcaldesa y el propio concejal? Es algo que no se entiende desde el punto de vista de la interpretación que se pueda dar de esta sentencia del juzgado. Es decir, eso es lo que yo le quería preguntar para que haga usted una reflexión en voz alta ante esta contradicción que se ve que es bastante clara, ¿no? Porque da la sensación, desde mi punto de vista, que hay un desconocimiento de lo que es el mecanismo administrativo de la propia administración local, del propio ayuntamiento. Entonces, si hay un desconocimiento de ese mecanismo del propio ayuntamiento, lo primero que hay que hacer es, primero, o enterarse de cómo va el asunto antes de tomar una decisión, o asumir que esto lleva un protocolo de actuaciones y ante ese protocolo de actuaciones tomar una decisión. Pero claro, hay una contradicción que a mí me parece absolutamente palpable. Sí, yo no voy a entrar a enjuiciar la sentencia. Pero yo sí puedo hacerlo, como puede usted imaginarse. Desde el punto de vista de que he opinado desde el punto de vista periodístico y ciudadano, sí, porque es lo que se palpa a la hora de poder hablar con usted de un tema tan serio que además afecta desde el punto de vista humano a una persona que ha estado al frente de los designios de esta ciudad durante 4 años nada más y nada menos, y que a las pruebas nos remitimos. Sí, yo como le digo, era un objetivo claro de mi mandato. Lo que pasa es que yo estuve 4 años únicamente y ya no estoy. Quiero decir que ya no puedo ser responsable de eso mismo, ¿no? Pero yo me encontré con y todo el mundo lo ha reconocido, y todo el mundo cuando ha tenido que declarar lo ha dicho así, o sea, que no es que lo diga yo, lo han dicho todos los testigos y todas las personas que han pasado por todo el proceso, ¿no? Hasta llegar aquí, ¿no? Todo el mundo ha dicho que el mandato de la alcaldesa como máxima autoridad del ayuntamiento en aquel momento, como alcaldesa presidente, fue muy claro. Había que intentar había que arreglar el problema que tenía el barrio, en cuanto que había una especie de pelea o de derechos encontrados entre vecinos y descanso de vecinos y derecho al ocio que podían tener o derecho a el negocio que podían tener unos determinados hosteleros, ¿no? Entonces, yo cuando hago la ordenanza, yo no, los servicios jurídicos del ayuntamiento hacen la ordenanza, y cuando esa ordenanza se aprueba por el propio ayuntamiento, porque hubo que pasarlo lógicamente por la comisión pertinente y por el pleno pertinente, es una ordenanza no mía, sino del propio ayuntamiento, cuando ponemos en marcha esa ordenanza, la propia Asociación de Cacereños contra el Ruido la impugna. Entonces la impugna y nos la paralizan.
la decisión que se toma al respecto en los órganos judiciales es de paralizarla en alguno de los artículos, de manera que tuvimos que retrotraernos y volver otra vez a trabajar sobre una serie de artículos que se habían quitado por orden judicial, porque se entendían que no eran correctos, etcétera, ¿no? Entonces, se me produce una paralización durante unos meses de la propia ordenanza, porque tuvimos que volver a estudiar los artículos pertinentes, porque hubo que volverlos otra vez a llevar a votación y aceptación del pleno correspondiente. Cuando ya por fin se publica en el boletín oficial de la provincia y ya se pone en marcha, inmediatamente los hosteleros, los establecimientos, sabían que tenían que adecuarse a esa ordenanza y lo empezaron a hacer. Unos con más premura que otros, unos más rápidamente que otros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hubo que darles unos plazos para que ellos pudieran insonorizar. Y a continuación hubo que supervisar que lo que habían hecho se adecuaba a la ordenanza. Pero todo eso no fue óbice para que se paralizase la supervisión del asunto de la madrila, puesto que siempre los fines de semana había una patrulla. Evidentemente, esa patrulla estaba mandada por su jefe en aquel momento, como así lo han declarado ellos, y evidentemente había una construcción de expedientes que evidentemente no se paralizaba, nadie ordenó al funcionario correspondiente que paralizase ningún expediente. Entonces, todo siguió su ritmo, que por otra parte no lo inventé yo, esto venía de atrás y era una forma de trabajar dentro del ayuntamiento, porque si yo lo he hecho mal, los anteriores alcaldes hicieron exactamente igual que yo, o menos, o más, que no lo sé. Sí, usted ha seguido una dinámica, a mí no me toca una dinámica administrativa con una decisión política. O sea, claro. yo lo que quiero dejar muy claro es que yo ni discuto la sentencia, más allá de recurrirla, porque tengo derecho, evidentemente, en un órgano superior, porque así lo permite la normativa, ¿no? Ni discuto la ordenanza, la sentencia, ni tampoco enjuicio a nadie más. Lo que digo es que, comparativamente hablando, como usted muy bien dice, pues yo no hice nada distinto que no hicieran los anteriores, salvo que no di ninguna licencia porque fui muy consciente de que el problema ya estaba ahí. Claro, además, y era un problema, no solamente no da una licencia, sino que también intento arreglarlo. Se intenta arreglar y además se toman medidas, es decir, se corta el tráfico excepto para los residentes, pero claro... En un barrio, fíjese, perdóneme que le diga, en un barrio en donde... un barrio tradicionalmente no votante de mi partido, por lo tanto eso no tiene nada que ver, porque tal como yo pienso, y que creo que es como hay que pensar, no tiene nada que ver. Tú eres alcalde de toda la ciudad, evidentemente, pero que si alguien pensó que yo iba a hacer lo contrario o que yo permití que todo siguiera igual porque era un barrio que no votaba a mi partido, al partido por el que yo, no es verdad, porque para mí eso no tiene ninguna importancia, son vecinos de la ciudad y yo era alcaldesa de todos los vecinos, eso quien me conoce sabe que lo que estoy diciendo pero siguiendo es como hacia lo adelante, y entonces, Carmen... Yo me encuentro, si es que le digo esto por lo siguiente, yo me encuentro que cuando hago la ordenanza, como obligo a los hosteleros a hacer una inversión, yo me encuentro con que muchos hosteleros se enfadan conmigo. Yo perdí muchos votos de los hosteleros, que estaban enfadados conmigo. Y enfadados con mi gobierno. Claro, que cuando toca el bolsillo... Con mi gobierno. Porque, por lo que fuera, pues no les gustó, por lo que fuera. A unos sí, a otros no. Unos rápidamente lo hicieron, otros no lo hicieron. Tampoco entro a enjuiciar a nadie, ¿no? Le estoy contando los hechos objetivos. Está contando lo que... Entonces, una de mis sorpresas ha sido que yo me siente en el banquillo justamente al lado de los hosteleros, efectivamente. Pero no es que lo diga yo, es que lo decían los hosteleros. Los hosteleros decían, pues no podemos entender cómo usted está sentada aquí, porque usted todo lo que hizo fue contra los hosteleros, en todo caso. Pongamos lo del contra muy entre paréntesis, entre comillas, muy entre comillas, ¿no? Pero si usted todo lo que hizo fue contra los hosteleros. O sea, yo todo lo que hice fue intentando ayudar al vecino que estaba en su casa, que quería dormir y que no podía dormir. Porque así me lo transmitía el presidente de la Asociación de Vecinos, como luego también lo ha dicho muchas veces. Sí. O sea, Miguel Salazar ha sido un hombre que siempre ha dicho las cosas como han sido. Siempre ha dicho, Carmen, me escuchasteis. Carmen, intentasteis arreglarlo. Carmen, el concejal venía a verme y tomábamos decisiones de acuerdo a lo que yo le decía que era más interesante hacer. Entonces, el nudo gordiano de esta cuestión en la cual usted ha estado implicada y además condenada, ¿cómo se puede resumir? Pues se puede resumir desde el punto de vista de que hay una asociación de cacereños contra el ruido que han ido por vía judicial, por vía penal, contra dos personas particulares, no contra la administración a la cual pertenecíamos en aquel momento, sino contra dos personas particulares, políticos, y contra unos hosteleros, evidentemente, pero yo hablo de lo mío, de los políticos. Se puede resumir desde el punto de vista de que se ha ido por vía penal, lo cual, claro, evidentemente endurece las penas.
en un tema que tiene que ver con una convivencia ciudadana, con una ley de ocio o no ley de ocio, con un respeto de los que están tomando una copa o no respeto, con una forma de divertirse de la sociedad que es la que es, con una ley del tabaco que obliga a la gente a fumar en la calle, por tanto mete ruido en la calle, con una Policía Nacional que en aquel momento no aparecía por ningún lado, cuando la obligación de la Policía Nacional es vigilar el orden público en la calle, con unas mediciones que estiman que son los bares los que meten el ruido y que hay serias dudas de que no eran los bares, sino que era la gente que estaba en la calle, no en los bares, sino en la calle, con unos horarios que el propio presidente de la Asociación de Vecinos ha dicho muchas veces que son horarios contradictorios, porque hay diferentes horarios para diferentes establecimientos, lo cual lleva a la picaresca de que salgo de uno y entro en otro, porque uno cierra pero otro abre al poco tiempo, etcétera, etcétera, y entonces de repente me veo inmersa en un proceso judicial, me veo condenada, juntamente con mi concejal de aquel momento, en un tema judicial, en un tema penal, por una cosa, o por una actividad o por una situación que yo no invento, que yo intento reprimir, que yo intento ayudar en la medida de mis posibilidades durante 4 años que son los que yo he estado, frente a los 30 años de atrás. Una situación que no se ha arreglado porque evidentemente la gente sigue bebiendo, sigue estando en los bares, sigue saliendo de madrugada y sigue yendo por la calle hablando alto, y con una serie de administraciones, como puede ser el gobierno de España, con sus representantes aquí, y como puede ser la propia Junta de Extremadura con su competencia en materia de horarios, que no han sido ni siquiera intervenidos, ni hablados, ni preguntados, ni nada. O sea, todo ha recaído sobre los dos políticos desde el punto de vista personal. O sea, aquí no ha habido ni apoyo de la Administración, por una parte, ni tampoco nos hemos defendido, se ha pronunciado nada. Es más, nos hemos defendido. O sea, con esto que me está usted queriendo decir, que todo esto lo tiene usted que soportar a sus espaldas. Por supuesto. ¿Y con su dinero? Por supuesto. ¿Pagando abogado, pagando procurador, todo? Por supuesto. ¿Después de lo que ha ocurrido? Por supuesto. O sea, no ha ido contra la Administración de ningún tipo. ¿Y usted no ha tenido apoyo de la Administración para nada? Bueno, ni el concejal, en el sentido de decir, pues esto que ha ocurrido en la época de la alcaldesa Carmen Heras, ¿podemos utilizar los mecanismos jurídicos para poder defender una situación en la cual usted está indefensa? Cuando hemos pedido alguna información a la Administración, cuando hemos pedido alguna información a la Administración se nos ha dado, evidentemente. Y a mí como ciudadano, yo voy al ayuntamiento y por el registro de entrada, yo lo que le quiero decir es, yo lo que le quiero decir es, claro, yo lo que le quiero decir es que es un juicio contra Carmen Heras y Carlos Jurado, no contra el Ayuntamiento de Cáceres. Que yo no lo quiero, yo no estoy diciendo que yo lo quisiera, no contra alcaldes anteriores, no contra alcaldes por haber sido alcaldes, no contra la Junta de Extremadura, no contra el Gobierno de España en Extremadura o la subdelegación de Gobierno en Cáceres, etcétera, etcétera. No, ha sido contra Carmen Heras y Carlos Jurado. ¿Y la denuncia de la Asociación del Ruido es contra Carmen Heras y Carlos Jurado? ¿O contra, en ese momento, la alcaldesa de la ciudad y el concejal delegado en materia de...? En aquel momento era Carmen Heras la alcaldesa y era lo mismo, pero esto ha seguido con nombre y apellido. O sea, en aquel momento era lo mismo hablar de Carmen Heras que hablar de la alcaldesa. Era lo mismo hablar de Carlos Jurado que del concejal de seguridad local. Pero en el momento en que hemos llegado de serlo, en la vía no ha ido contra el concejal de Seguridad Ciudadana, no ha ido contra la alcaldesa que en aquel momento ha ido contra Carmen Heras, que era la alcaldesa que estaba en aquel momento. Y una pregunta que se me está ocurriendo, cuando ocurren todos estos hechos, usted que era militante del Partido Socialista Obrero Español, que ya no lo es, era la presidenta del partido, y hay un comité regional. ¿Y cómo se ha pronunciado ese comité regional y ese partido con usted, cuando era además un miembro tan significado dentro del partido? Pues personalmente se ha comportado todo el mundo muy bien. Ya está. Personalmente todo el mundo muy bien. Y ahora ya que está recurrido el tema, ha sido clara, ahora que está recurrido el tema en la audiencia provincial, si ese recurso no ha lugar, tendrán ustedes que ir a lo mejor al Constitucional, imagino. Yo espero que se vea con mucho cuidado el recurso,
Se ha hecho un recurso muy laborioso, muy detenido, muy explícito. El recurso tiene suficiente explicación en cada uno de los puntos que se entiende que tenían que tener esa explicación, etc. Sí, porque se habrá desentrañado la sentencia claro, para poderlo hacer. Claro. Se ha hecho con muchísima seriedad, como no podía ser de otra forma, también la defensa se ha hecho con muchísima seriedad. O sea que yo, en ese sentido, tengo que decir que mi abogado ha hecho un trabajo muy exhaustivo, yo creo que muy correcto desde el punto de vista nuestro, evidentemente, ¿no? Y yo tengo la esperanza de que, evidentemente, la Audiencia Provincial lo lea con muchísima calma, que estoy segura que sí, que lo va a hacer. Pues no sabe usted la suerte que le deseo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y ya saben, este tema del ruido va a seguir dando ruido, porque ahora no se sabe cuándo se pronunciará la Audiencia Provincial, porque hay otros casos también que se están atendiendo, pero llegará un momento en que se tenga que volver a hablar de este asunto que ha calado profundamente en la sociedad, aunque no mejor con la repercusión personal que cada uno se merece. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a ti.